Así también adoramos al Señor cuando ofrendamos, cuando le damos al Señor nuestros diezmos. Es una forma y parte de la adoración que el Señor pide. Sean bienvenidos todos, amados hermanos. Me alegro de verlos en este lugar, un día tan hermoso, caluroso también, como lo han anunciado, ¿verdad? Que va a sobrepasar o va a pasar los 100 grados, así que todavía estamos sintiendo fresco el aire, ¿verdad? Bienvenidos a toda la audiencia de hermanos y amigos que nos ven en diferentes partes del mundo. Les damos también a ellos la bienvenida. Y en el nombre del Señor Jesucristo, sabemos que ellos están recibiendo también la misma bendición que nosotros en este lugar. Somos un cuerpo en Cristo y el Señor hace cosas maravillosas en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, vamos a pasar al consejo de la palabra. Vamos a orar. Levante su mano derecha conmigo y digámosle: Señor Jesús, te damos gracias porque eres tan bueno, eres tan misericordioso, y tu bondad, Señor, se muestra a cada uno en lo individual, cada amanecer, cada día que pasa. Y este es el día que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Gracias, Señor, por este día tan soleado, tan hermoso, este lugar donde tú nos has abierto puertas. Te agradecemos profundamente en el nombre de Jesús. Envía tu palabra con denuedo para que podamos transmitirla y tu Espíritu Santo sea, Señor, el que haga la obra en cada corazón. Amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia. Le voy a invitar en Éxodo capítulo 9, a donde hemos estado estudiando lo que son las plagas de Egipto. En esta mañana vamos a dar la parte número 4 y vamos a ver únicamente una plaga, ya que es bastante extensa y no quisiéramos ir tan a prisa, ¿verdad? Sino queremos absorber lo que la palabra nos enseña. Así que acompáñeme a Éxodo capítulo 9. Mientras usted lo busca, como un resumen, hemos estado hablando acerca de la plaga de sangre, la cual en cada plaga dijimos, ¿verdad?, que el Señor ha humillado a un Dios de los egipcios. La plaga de sangre, el Señor humilla al dios Osiris, que se consideraba el dios de la resurrección. En la plaga de ranas, el Señor humilla a la diosa Heca, quien se consideraba la diosa de la fertilidad, la cual tenía un cuerpo femenino de mujer y tenía cara de rana. En la plaga de piojos, el Señor humilla al dios Geb o Seb, que se consideraba el dios del inframundo. También la plaga de moscas, vimos cómo Dios humilla a Isis, una diosa de la magia, una diosa que se presentaba en una forma dudosa. Algunas veces se presentaba con un trono sobre su cabeza, algunas veces se les presentaba con alas. Y el Señor humilla a esta diosa cuando envía el enjambre de moscas. La plaga del ganado, vimos al dios Apis. Este dios se le consideraba el dios de la fertilidad del ganado. Y se representaba en un toro, porque para los egipcios los toros eran sagrados. También se representaba a este dios con cuerpo de hombre y su cabeza de toro. El Señor humilla a este Dios cuando envía la plaga, ¿verdad?, sobre el ganado de los egipcios únicamente. Los israelitas no sufrieron pérdidas. También vimos la plaga de las úlceras, y en esta plaga el Señor humilla al dios Seth o Tifón, al cual se le consideraba el dios del abismo, ¿verdad?, a donde están presos los ángeles. Hablamos también ya de eso. Bien, también explicamos un poco acerca de quiénes son estos dioses y por qué el Señor endureció el corazón de Faraón para humillarlos a cada uno de los dioses en cada plaga y demostrarles tanto a los egipcios como a los israelitas que nuestro Dios es el omnipotente, el todopoderoso, es el altísimo, el que reina sobre toda potestad, sobre todo imperio, y Él es el que tiene el poder. Y Él es el, como le dijo a Moisés: ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y si te pregunta en nombre de quién vas, dile: el gran yo soy. Así que ese es su nombre,
Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Bien, vamos a Éxodo capítulo 9, verso 13. Y dice así nuevamente el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué era lo que quería el Señor de su pueblo? Que le sirviera. Entonces, ¿qué es lo que le agrada al Señor que nosotros hagamos cada día que Él nos da la vida? Que le sirvamos. Y es hermoso verlo a usted aquí en esta mañana, porque estamos sirviendo al Señor. Mientras cantábamos, yo veía cómo la gente pasaba, se quedaba viendo, y el Señor de alguna manera u otra trabaja, porque Él trabaja de formas misteriosas, dice su palabra. Pero lo importante es darle el servicio, darle la adoración a Él. Aquí estamos con nuestros niños, estamos con nuestros jóvenes, estamos con la gente madura, con nuestros ancianos, porque eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés, que todo el pueblo, todos tenían que salir a servirle de esta forma. Entonces yo quiero referirme a las propuestas de Faraón. Recuerda que Faraón le hizo propuestas a Moisés. Quisiera más hacer un repaso de eso. En el Éxodo capítulo 8, verso 28, vemos que dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis muy lejos. Orad por mí. Mire cómo el diablo siempre quiere engañar, ¿verdad? No seas tan fanático. Hay que servir a Dios, pero sírvelo a tu modo. Cada quien sirve a Dios a su modo. Tú lo sirves de una manera, yo lo sirvo de otra, y no es así. Al Señor se le sirve como Él pide. Si no vemos los ejemplos de Caín y Abel, los dos supuestamente estaban sirviendo a Dios, ¿no? Pero ¿quién sirvió al Señor conforme lo que Él quería? Abel. En cambio, Caín quería servir a Dios a su modo y quería traerle frutas de lo mejor que él sembraba, pero Dios no aceptó ese sacrificio. En cambio, Abel le trajo corderitos, le levantó un altar y le ofreció al Señor sacrificios. Eso era lo que el Señor quería, exactamente lo que el Señor quería con los israelitas. 3 días en el desierto, 3 días de camino, que llevaran sus niños, sus ancianos, sus jóvenes, todo el pueblo, y llevaran también que sacrificios, o sea que al Señor le agradan sacrificios de labios que honren su nombre. Pero también dice la Escritura en Pedro que también debemos de honrarlo con nuestra manera de vivir, una manera santa, una manera apartada, una manera que el Señor se agrade de nuestros hechos. Entonces vino Faraón también y le hizo otra propuesta, Éxodo 10:10, y le dice, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vosotros, o de vuestro rostro. Aquí el faraón no quería soltar a los niños. Y aprovecho para hacer como un paréntesis. Esta semana nosotros hemos iniciado un programa por el Facebook para los niños, así que los que nos ven pueden unirse. Se llama Shepherd Kids, ¿no? Ustedes van al link de esta página y ahí lo pueden ver. Y también estamos contentos y estamos trabajando para el Señor porque nuestros niños también necesitan ser ministrados. Aunque hay la pandemia, no importa, pero vamos a ministrarlos con la palabra del Señor. Hemos comprado muchas cosas que les van a encantar a los niños y material para que ellos sean edificados, porque eso es lo que el Señor quiere. Nuestros niños, el faraón no los quiere soltar, pero en el nombre de Jesucristo nosotros declaramos que nuestros niños van a ser ministrados con la palabra de Dios. Amén. Entonces, fíjese, el faraón le hace la propuesta, le dice, váyanse ustedes, pero dejen a los niños. Y no, nos vamos a ir todos. Vamos a servir al Señor todos. Veamos la otra propuesta que le hace Faraón. Y esto está en Éxodo 10:24. Y dice así, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. O sea, mire la estrategia. Ahora no quería que se llevaran ofrendas al Señor.
Ahora le dice, está bien, váyanse todos, pero las vacas se quedan, pero las ovejas se quedan. Entonces, ¿qué sacrificio le iban a llevar al Señor? Ve cómo el diablo siempre quiere desacreditar lo que Dios pide. Y lo digo porque va al caso. Así muchos critican que para qué ofrendar, que para qué diezmar, si estas son las ofrendas que el Señor pide. El Señor ciertamente dice, mío es el oro y mío es la plata, pero ¿por qué nos pide ofrendar? ¿Por qué nos pide diezmar? Y cuando yo hablo de ofrendar y hablo de diezmar, estoy hablando de tanto ministros, empezando con los pastores. Los pastores son los que deben de iniciar con ofrendar y diezmar. Y de ahí todo el pueblo. Porque el Señor nos pide eso para que nosotros nos despojemos de las cosas materiales como un símbolo de decirle, Señor, aquí estamos obedeciendo tu palabra. Él dice, traigan los diezmos, traigan las ofrendas y verán si yo no les abro, ¿qué dice? Las ventanas de los cielos. Y eso no se refiere nada más en dinero, nos va a abrir la ventana de los cielos en salud, nos va a abrir la ventana de los cielos en oportunidades, nos va a abrir la ventana de los cielos en trabajo. Y así podríamos seguir la lista y ir mucho y nombrar muchas cosas, pero Dios es fiel. Pero Dios pide, es un mandamiento. Pero el faraón le dice, váyanse todos, váyanse los niños si quieren, pero no lleven ovejas, no lleven vacas. Entonces le dice Moisés, ¿y qué le vamos a ofrecer al Señor entonces en el desierto? Amén. Entonces tenemos que cubrir todas estas cosas, porque el Señor nos manda a que prediquemos el Evangelio. Y el Evangelio es completo. Y la adoración y la alabanza van sujetas a un espíritu afable, a un espíritu humilde. Van sujetas a un espíritu apartado para el Señor. En eso entra la santidad y un fruto de labios que honre su nombre. Veamos entonces, y vamos a entrar en el tema de esta mañana aquí. Tarde para muchos, buenos días para otros, a donde quiera que usted esté, sea día, sea noche. Vamos a hablar sobre la plaga del granizo. Dice así en Éxodo 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Qué era lo que el Señor quería demostrar? Que no había otro como Él. Por eso hemos venido hablando de cómo el Señor está humillando a los dioses egipcios. Porque el Señor estaba demostrándole a Egipto que no hay otro como Él. Y fíjense que estamos viviendo días paralelos a esto. El Señor ahora, en este tiempo difícil que estamos viviendo, porque es un tiempo difícil, acordémonos que no todos lo estamos viviendo a una misma intensidad. Yo le decía a mi esposa, gracias a Dios, aquí donde nosotros vivimos, le digo yo, podemos salir a caminar en cualquier momento que querramos, no tenemos que andar con máscaras si andamos caminando los dos, solos. Y hay muchas libertades, pero en otros países, en otros lugares, tienen días para salir. Las placas de los carros, ciertos números de placas de carros salen tal día, hay un control terrible. Y aún aquí en Estados Unidos, en diferentes lugares, las libertades varían. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo que quizá nunca pensamos vivirlo, pero el Señor que está en control, el Señor que está mostrando que no hay otro como Él, está contigo, hermano, está conmigo y está en todo el mundo, no importa qué tantas restricciones haya donde tú vivas. Hermano que nos ves por este medio, no importa, si el Señor está contigo, no debes de temer. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que nos invita para que nosotros vengamos delante de su presencia. ¿Y qué hagamos delante de su presencia? Le sirvamos, le adoremos y levantemos su nombre en alto.
Entonces le dice el Señor a Faraón, porque yo enviaré esta vez mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Veamos entonces por qué el Señor le dijo eso. El Señor en esta ocasión estaba por humillar a un Dios que se llamaba el Dios Su. En inglés se pronunciaría el Dios Shu, porque tiene se escribe S-H-U. Pero vamos a decirlo en español, el Dios Su. Este Dios, oiga, quiero leerle acerca de este Dios. Yo investigaba y dice así: Su era una de las deidades más importantes de los egipcios. Este representaba al Dios del aire. Su nombre significaba el vacío, pues él era el espacio que separaba el cielo de la tierra, así como también simbolizaba la luz. Su padre era Atun-Ra, el dios solar. Su nació junto a su hermana gemela llamada Tefnú, diosa de la humedad. A quien tomó como esposa de esa unión nació Nut, quien representa al cielo, lleno de estrellas, y Geb, que simboliza la tierra. ¿Recuerda que hablamos de Geb? Que él dijo que era el dios de la tierra. Pero fíjense cómo es el diablo. El diablo siempre quiere adelantarse a decir algo para después desacreditar lo que Dios ya dijo. ¿Qué dice el Génesis? En el capítulo 1, verso 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego dice que la tierra estaba como estaba destruida, estaba en caos, pero dice que el Espíritu de Dios, que dice, se movía sobre la faz de la tierra. Entonces vemos al Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Quién dijo hagamos al hombre? El Padre. ¿Y quién dijo sea la luz? El Hijo. ¿A dónde dice eso? En Juan capítulo 1 dice que por Cristo fueron creadas todas las cosas, para Él y por Él. Entonces ahí estamos viendo la Trinidad, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Génesis capítulo 1. También lea capítulo 1 del Evangelio de Juan. Ahí usted puede encontrar a lo que acabo yo de referirme, la Trinidad del Señor. Pero vea cómo el diablo había engañado a los egipcios y él les decía que Ra, el gran dios Atum-Ra, el dios sol, porque los egipcios adoraban al sol, tuvo 2 hijos y eran gemelos, y uno de ellos era Su, y la hermana gemela de él se llamaba Tefnú. Fíjese cómo el diablo quería representar al sol como el Padre, a Su como el Hijo y a Tefnú como el Espíritu Santo. Fíjese cómo el diablo siempre se adelanta para que la gente después, cuando ve las cosas, dice, pero si yo he escuchado eso en tal religión, en tal cosa, sí, pero es el padre de toda mentira, que es el diablo, que siempre quiere desacreditar lo de Dios. Pero como Dios es Dios sobre todo y reina, ¿qué hizo Dios? Puso su mano y humilló a los impostores. Oiga lo que hizo el Señor. Pero antes de seguir, vamos a ver que de la unión de Su y de la unión de Tefnú salió una diosa, la cual era la reina del cielo. Y nació otro hijo que era el señor de la tierra, que era Seb, que dijimos que era el dios del inframundo, ¿no? Pero Su supuestamente dice que era el dios del vacío, porque él sostenía el cielo para que no se uniera con la tierra. Y los griegos lo conocían como Atlas. ¿Usted ha visto la figura de Atlas? Que Atlas está parado y está sosteniendo supuestamente el mundo. Mire cómo el diablo, desde los tiempos, desde la antigüedad, el diablo viene engañando al hombre. Pero como Dios siempre trae la verdad y la expone, para que en aquel día nadie va a decir, a mí nadie me habló. En aquel día del juicio nadie va a decir, uy, pero a mí nadie me predicó. No, el Señor siempre ha enviado siervos, ha enviado siervas, ha enviado su palabra, ha enviado su verdad. Y en estos días que vivimos, estamos viviendo los días de Apocalipsis 14, donde dice que el apóstol Juan vio a ángeles predicando desde los aires. ¿A qué se refiere eso? Que ahora tenemos la tecnología.
Y estamos llegando muchos pastores y predicadores y siervos de Dios a los confines del mundo. En aquel día nadie va a decir, a mí nadie me habló. Entonces veamos esto. Sigamos viendo acerca de Su. Dice que Su también se le conocía como el dios del aire, del calor ardiente del verano. Y también se le conocía como el viento frío del norte. O sea que a él se le atribuían estos calores, mire, que estamos viviendo. Decían, oh, el dios Su está mandando su calor. ¿Ah? Y cuando venía el invierno, como lo tenemos aquí nosotros, dice que entonces cae el hielo, cae la nieve. Decía, oh, el gran dios Su. ¿Ah? Entonces mire cómo es el diablo. Pero Dios, que es sabio, le dice a Moisés en el verso 13, ¿verdad? Que le dijera a Faraón que deja ir a mi pueblo para que me sirva. Veamos entonces qué sucede. El verso 14. Leámoslo de nuevo. Porque yo enviaré otra vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Qué le está diciendo? Para que entiendas que no es Su. Para que comprendas que no es el que te da el calor, no es Su. Para que comprendas que el que trae el hielo no es Su. Para que comprendas tú y tu pueblo y el corazón tuyo y de tus siervos que gobierno soy yo. ¿Ve cómo Dios humilla a esos dioses? Pero empecemos y veamos en el verso 16. A la verdad te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea que ahí le está diciendo el Señor a Faraón, mira, si te endureces, no te creas que porque tú eres tan grande, ¿verdad? La verdad, te voy a decir la verdad, Faraón. ¿Ah? Te voy a decir la verdad, le dice el Señor. Te he puesto para mostrar mi poder. Te he endurecido para humillarte a ti y humillar a tus dioses. Eso le está diciendo. Servimos a un Dios poderoso. Servimos a un Dios que controla todo. Servimos a un Dios que por la voluntad de Él hoy nos levantamos a servirlo. Por la voluntad de Él hoy estamos sanos. Por la voluntad de Él hoy tenemos vida. Por la voluntad de Él hoy respiramos. Amén. Y un Dios que sabe cuándo será nuestro día de partir con Él. Amén. Y nadie lo va a adelantar, ni nadie lo va a atrasar. Él sabe cuándo es tu día. Y también Él sabe si también Él nos va a hacer parte. Y yo creo que sí, que somos la generación que vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia. Así que veamos esto. Verso 18 y verso 19. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger a tu ganado y a todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Entonces el Señor está dando un ultimátum, le está todavía dando la oportunidad a Faraón y más que todo al pueblo egipcio. Le está diciendo, vayan a recoger su ganado, les voy a dar la oportunidad, mañana va a hacer esto. Pero dice la Biblia que los siervos de Faraón, que ya habían aprendido con las otras plagas, ¿no? Ya habían aprendido con la plaga de ranas, con la plaga de moscas, ya habían aprendido con la plaga de sangre, ya habían visto las maravillas de Dios. Dijeron, mañana dice Jehová que va a mandar el granizo. Dice que muchos siervos de Faraón recogieron su ganado, recogieron a sus siervos y los mandaron a su casa. Pero los rebeldes dijeron, no, nosotros no vamos a hacer nada, va a pasar. Hay mucha gente que así dice, ¿verdad? No, va a pasar, dice. ¿No ha oído usted gente así? Uno les habla, les predica, les dice, pero mire, aquí está en la palabra. No, pero eso no es así. Y le contradicen a uno y uno con la palabra les habla y les dice, pero si aquí está escrito, no, eso no es así. Así estaban los egipcios. Moisés había dicho por la palabra del Señor, mañana va a pasar esto. Y ellos no recogieron su ganado, no recogieron sus siervos. ¿Y qué sucede? Veamos. Dice el verso 20. De los siervos de Faraón
El que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. 22. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga el granizo en toda la tierra. Detengámonos ahí. Me llama la atención cómo el Señor le dice a Moisés. ¿Por qué no le dice, Moisés, toca la tierra? Moisés, di la palabra. No. Extiende tu mano, ¿a dónde? Al vacío, al cielo. Porque Su era supuestamente el Dios ¿de qué? Del vacío. Era supuestamente el Dios que sostenía el cielo para que no se uniera con la tierra. Para los griegos dijimos era Atlas, el que está en el vacío sosteniendo la tierra. Y el Señor le dijo a Moisés: vamos a burlarnos de este Dios. Extiende tu vara sobre el vacío, sobre el cielo. ¿Y qué iba a pasar? Para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. O sea, el Señor hizo diferencia, iba a hacer diferencia entre su pueblo y Egipto. Porque ciertamente Gosén era parte de la tierra de Egipto, pero ahí vivían los israelitas. Y el Señor iba a hacer distinción entre una tierra y otra. Veamos lo que sucede en el verso 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, digámoslo, hacia el vacío. Y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Ahora, ¿a qué le atribuían a Su que él era Dios de qué? Del calor, ¿verdad? Del verano. Le decían que él era Dios del fuego, que él era Dios del granizo, que él era Dios de los vientos, que él era Dios del vacío. Aquí lo estaba humillando el Señor. Porque el Señor, primeramente, extiende la vara de Moisés al vacío. Comienza a caer y a tronar. Fíjese qué comienza a pasar. Truenos, truenos. Así como cuando usted ha visto estas tormentas que pasan por estas áreas, que a veces hasta cae granizo fuerte. Y muchas veces el granizo es señal de que hay un tornado, que viene un viento terrible. Pero aquí el Señor hace tronar, granizar, y descarga un fuego sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, dice el verso 23. Y dice el verso 24: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Lo que el Señor dice se cumple. ¿Qué le dijo? Va a caer granizo, el cual nunca ha caído aquí desde que este país fue fundado. Y el Señor ha dicho en su palabra que vendrán cosas a esta tierra, y la gente no los cree. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué? Yo he escuchado predicadores que aún no creen en el movimiento del Espíritu Santo. Dicen: no, Dios, el Espíritu Santo lo tenemos todos. Amén, eso es verdad, todos lo tenemos. Cuando aceptamos a Cristo, en nosotros hay un parto gemelar, lo podemos llamar. Por eso hacía yo alusión a lo que hablaba de este Dios Su y supuestamente la hermana gemela. Fíjese que dice la Biblia que cuando alguien viene a Cristo y acepta a Cristo como su Salvador, esa persona nace de nuevo. Pero ¿qué es lo que nace en él? Su espíritu nace de nuevo, el hombre. Pero ¿sabe por qué? Porque dijo el Señor a Nicodemo: porque es por el agua y por el espíritu que se nace de nuevo. ¿El agua qué representa? La palabra. Y la palabra, el verbo que es Jesucristo. Pero el espíritu, ¿de qué espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. O sea que nadie puede nacer de nuevo si no hay un parto gemelar que se llama la operación de Cristo con el Espíritu Santo, hace nacer al hombre de nuevo. Me di a entender lo que le dije, ¿verdad? Entonces, el Señor aquí lo que está mostrando, que ni la supuesta diosa con la que se casó eran unos impostores, los dos. Porque el lugar del Espíritu Santo nadie lo puede tomar. Y el lugar de Cristo nadie lo puede tomar. Y el Padre, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al Padre, al mundo, dice, ¿no?
que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa es la operación del Espíritu Santo y de Cristo, juntos. Entonces Dios está humillando no solamente al Dios Su, sino también está demostrando que la reina del cielo, la supuesta hija de Su, la reina del cielo, y el supuesto hijo de Su, que era el Dios del inframundo, que ya los había humillado, está diciendo el Señor: yo gobierno, yo soy el que gobierno, entiendan. Y le está diciendo a Faraón esas palabras. Hay gente que no cree, le decía, porque hay gente que dice: no, el Espíritu Santo no habla hoy. Todo está en la Biblia, y es cierto, todo está en la Biblia. Pero en Joel capítulo 2 dice que en los postreros días, dice: vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea que todo está escrito, sí. Pero todo lo que el Espíritu Santo vaya a revelar a sus siervos y a sus siervas, a los ancianos, va a tener que machar también con lo que está escrito, ¿no? Esa es otra cosa. Va a tener que compararse con lo que la palabra dice. Si no se compara con lo que la palabra dice, también no es de Dios. Entonces hay gente que no cree, pero yo le digo algo esta mañana: sea que crea o que no crea, lo que Dios dijo que va a pasar, va a pasar. No hay diferencia. Sí, el Señor dijo: el cielo y la tierra pasará, pero lo que yo dije, mi palabra, jamás va a pasar. Entonces hay gente que según sus creencias, según sus ideas, dicen cosas que de decir: no, el Espíritu Santo no habla hoy. Bueno, si eso no lo cree él, pues está bien que no lo crea, pero eso no quiere decir que la palabra no dice eso. La palabra lo dice claro. Le acabo de citar Joel, el profeta Joel capítulo 2. Bueno, eso no se lo cité, pero le digo, también lo dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo. Bueno, avancemos, y dice en el verso 25 y verso 26 de Éxodo 9: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Oiga, todo lo que hirió, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Pero me llama la atención que pasaron dos cosas. Fíjese que aquí dice que el granizo, ¿qué fue el destrozo que hizo? La hierba del campo. O sea que todo así como vemos aquí lo hermoso de lo verde, ¿verdad? Se destruyó. Y no solo eso, si no ven los árboles que hermosos se ven aquí, los desgajó a todos los árboles. Ahora, yo pensaba y analizaba y estudiaba al respecto de esto. Y me refiero a las palabras de Eclesiastés nuevamente, Eclesiastés 1:9, cuando dice: ¿y qué es lo que fue? Lo que será. O sea que lo que pasó en Egipto va a volver a pasar, y está escrito. Y veamos a dónde está escrito. Fíjese que en el libro de Apocalipsis nos habla de la primera trompeta, y acompáñeme usted a Apocalipsis 8. En Apocalipsis 8, cuando los ángeles están a punto de sonar las trompetas, dice el verso 7 del capítulo 8 de Apocalipsis. Lo espero para que usted lo busque. También aquí nuestros amigos y hermanos de la audiencia. ¿Lo tienen? Entonces dice así, capítulo 8 de Apocalipsis, verso 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Ve que vuelve a suceder? Pero esta vez no va a suceder sobre el Egipto nada más regional o geográfico que vemos ahí en el Medio Oriente, sino que esta vez va a suceder en el Egipto que se llama el mundo, el sistema del mundo, porque Dios va a volver a humillar a los dioses.
Esta vez no va a ser a nivel de Egipto regional. Esta vez el Señor va a comenzar a humillar a los dioses a nivel mundial. Porque hay dioses a nivel mundial. Si no, vemos las sociedades secretas. Las sociedades secretas vienen desde el tiempo antiguo. ¿Sabe usted que la Biblia nos habla de las sociedades secretas en Génesis capítulo 11? Cuando dice que en el mundo se hablaba un solo idioma. Y ellos dijeron, vamos a construir una tierra que llegue hasta el cielo. No iban a pretender ellos llegar al cielo con una torre. Ellos lo que estaban haciendo era un monumento a los dioses, a los dioses que hemos hablado, que hemos visto que en Egipto se presentaron con nombres como Seb, como Geb, como Siris. Ahí se presentaron con otros nombres y dijeron, vamos a levantarles un altar a ellos. Y hagámonos un solo nombre, dijeron. ¿Se acuerda? Nimro, el líder de ellos, dijo, hagámonos un solo nombre por si fuésemos esparcidos por toda la tierra. O sea que sospechaban. ¿Y qué dice la Biblia? Usted puede leerlo, Génesis capítulo 11. Baja el Señor y dijo, confundámoslos. Y de repente el que estaba hablando, yo no sé qué idioma hablaban, hermano, pero de repente estaban hablando el mismo idioma y el otro comenzó a hablar chino. Y el otro comenzó a hablar inglés y el otro comenzó a hablar árabe. Y entonces ellos ya se habían previsto, se habían dado un solo nombre por si eran esparcidos en toda la tierra. Y el Señor dijo que los detuvo ahí, porque si no iban a cumplir el propósito que ellos se habían designado. Entonces se esparcieron por toda la tierra. Pero esos no pararon ahí. Ahora sabe usted que ya hay la tecnología y hasta lo anuncian, que si usted va a China y va con su teléfono y usted le quiere preguntar algo a alguien, le dice al teléfono y el teléfono se lo dice en chino al otro. ¿Ah? Entonces ya están uniendo otra vez el mundo en un solo idioma. Ese es el propósito. Entonces, estos son servidores de Satanás. Son servidores de Luzbel, del ángel del querubín caído. Yo se lo expliqué la semana pasada. Y estos están por todo el mundo. Estos de las sociedades secretas gobiernan sobre países, sobre potencias mundiales. Y muchas veces no se conocen quiénes son. Solo se sabe, por ejemplo, la familia Rothschild es una de ellas. La Rockefeller de aquí de Estados Unidos es otra. Y hay muchas que podríamos nombrar. Entonces, todos ellos están al servicio de Satanás, porque ellos quieren traer a este mundo, como dice la palabra, a un gobierno mundial. Y eso es lo que ya estamos viendo, lo estoy haciendo como un paréntesis. Usted sabe de que lo que es esta pandemia, ya se está hablando de que quieren quitar el billete y quieren poner el dólar digital. Si no me lo cree, búsquelo en Google y usted lo va a encontrar. Ahí está. Son rumores ya de lo que quieren hacer. Pero sabe, aquí en Apocalipsis capítulo 8, verso 7, se vuelve a repetir. El Señor comienza a humillar a este Dios. Y aquí el Señor dice que cuando el primer ángel toca la trompeta, hubo granizo, fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde de la tierra. Pero ¿sabe qué? Lo hermoso, hermano, es de que todavía no estamos viviendo esos tiempos. Todavía estamos viviendo ahorita el principio de los dolores. Lo que estamos viendo en el mundo es principio de dolores. Y ahorita el Señor está tratando con nosotros, su iglesia, preparándonos. Estamos viviendo el tiempo de Mateo 25, de las 10 vírgenes, ¿verdad? Estamos viviendo el tiempo donde el Señor quiere que nos llenemos del aceite y del aceite extra. Pero es claro, la Biblia dice que va a haber la mitad del pueblo de la iglesia que no lo va a hacer. Entonces procuremos ser nosotros esa mitad que sí lo va a hacer. Amén. Por eso estos momentos que estamos viviendo aquí son históricos, hermano. Esta reunión es histórica. ¿Sabe por qué? Porque, ¿quién sabe? Óigame lo que le voy a decir. ¿Quién sabe si cuando termine el verano, aquí, estoy hablando a nivel de nosotros, ¿no?, podamos reunirnos? No sabemos. Si el Señor abre una puerta,
vamos a reunirnos en algún lugar. Pero ya ve que están diciendo que la pandemia va a ser peor. Y viene para noviembre y para diciembre. Dice que esto va a ser peor. Quiere decir que aquí al aire libre peligramos menos porque hay aire. Y usted tiene su máscara, su distancia y sus manos bien lavaditas, todo. Estamos tomando todas las precauciones, pero en un lugar encerrado va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Tal vez no contagiarse la gente. Entonces yo le digo, esto es histórico, aprovechemos. Cada servicio que tengamos, aprovechémoslo. Los que venimos aquí físicamente y los que nos están viendo también, aprovechenlo. Porque estos son tiempos de gracia, tiempos que el Señor nos está llenando, nos está dando aceite para que nos llenemos. Vienen tiempos difíciles, ya estamos viviendo tiempos difíciles. Pero la buena noticia es que el Señor no ha acabado la obra con nosotros y el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a proveer, el Señor va a dar todo lo necesario para su pueblo. Así que no deje que el miedo entre a su vida. El temor no es de Dios. Dice la Biblia que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de valor, un espíritu de dominio propio y un espíritu de amor. El amor de Dios echa fuera todo el temor. Así que no tenemos que vivir en temor. Vivamos confiadamente. Vivamos nuestro día. Tomemos nuestras precauciones. Pero no vivamos en temor. Vivamos en amor. Y si vivimos en amor, vamos a vivir en libertad. ¿Y sabe qué? Hasta su sistema inmunológico, si usted vive en amor, se va a fortalecer. Amén. ¿Qué virus ni qué nada va a decir su sistema inmunológico? Yo vivo en el amor de Dios. ¿Sabe que su sistema se fortalece? Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Veamos entonces el verso 27 de Éxodo. Éxodo 9, 27, 28 dice así. Éxodo 9, 27 y verso 28. Dice así: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado otra vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. ¿Ah? No os detendré más. Fíjese que aquí el faraón finalmente entendió que su Dios no gobernaba entre el cielo ni la tierra. No era el Señor del fuego ni del hielo, porque el Señor se lo mezcló todo, ¿no? Le mezcló el fuego, le mezcló el hielo, destruyó la hierba verde, destruyó los árboles, destruyó el ganado que quedaba. De los que no tuvieron temor. Fíjese que es importante el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, Dios guarda. Miren, hasta los egipcios que no eran creyentes en el Señor, tuvieron temor y guardaron su ganado. Ahí les quedó su ganado, ahí les quedó sus siervos, porque tuvieron temor de Dios. O sea que, amigo que me escuchas en esta reunión, a donde quiera que estés, si tú temes al Señor, el Señor va a tener misericordia de ti, pero apresúrate. No te quedes nada más ahí con yo temo al Señor. Recíbelo y acéptalo en tu corazón para asegurar tu salvación. Y nosotros que creemos y confiamos en el Señor, tengamos temor de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor a Jehová. O sea que si nosotros somos hombres temerosos, Dios nos va a guardar. ¿Cómo era Job? ¿Un hombre qué? Temeroso. Un hombre justo, un hombre intachable. Así dice la Escritura. Entonces, dice que el faraón, volvamos aquí a Éxodo 9, 28, les dijo: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Entonces, dice Éxodo 31, 9:31, el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Y entonces encuentro aquí en el verso 32, dice: mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Entonces volvemos a Apocalipsis. En Apocalipsis, fíjese que aquí dice que en Egipto no fueron destrozados porque eran tardíos, el trigo. Entonces yo buscaba qué es el centeno. ¿Usted sabe qué es el centeno?
¿Alguien sabe aquí qué es el centeno? Fíjense que yo averiguaba y es una planta bien parecida, pero súper parecida al trigo, pero no es trigo. Pero de ahí también se hace el pan, hacen pan de centeno, le llaman. Pero es como una plantita bien parecida al trigo, pero es buena, pues es comestible, es saludable, tiene muchos beneficios para el cuerpo. Y entonces en Apocalipsis vemos en el tercer sello algo similar. Vaya conmigo a Apocalipsis y veamos el tercer sello. Y vea cómo dice el tercer sello. Eso está en Apocalipsis capítulo 6, verso 5 y verso 6. Apocalipsis capítulo 6. Dice así: cuando abrió, lo espero, ¿lo tiene? Hermanos ahí que nos ven, ¿lo tienen? Amén. Dice el verso 5 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, aquí estamos hablando de los caballos apocalípticos. ¿Por qué vemos a un caballo negro y alguien que lo monta con una balanza? ¿Sabe qué significa eso? Que vienen tiempos de escasez, vienen tiempos de hambre. En la tribulación va a haber un hambre terrible. Pero nosotros que estamos viendo principios de dolores, también vamos a ver. Porque son principios de dolores. Cuando una mujer va a tener un hijo, ¿cómo empieza? Con dolores fuertes, ¿no? Uno lo dice, pues en el caso mío, por mi esposa, yo me di cuenta. En el caso, yo estoy seguro de mi papá, pues con mi mamá ella se dio cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Los dolores empiezan, ¿no? Pero son fuertes. Suavecitos, empiezan suavecitos, pero de ahí se van aumentando, es bien, van y vienen, pero son dolores de parto. Y lo que pasa es de que cuando el niño va a nacer ya se amplían los dolores, ya no son tan fuertes. Entonces, así va a ser en la tribulación. Va a haber una hambruna en la tribulación, pero aquí también vamos a ver como hambrunas más leves. Y no se ha dado cuenta que ya están anunciando eso también. O solo yo lo he escuchado. Estoy hablando de las noticias, que están hablando de escasez de alimentos, principio de dolores. Pero aquí dice que vio al caballo negro que estaba cabalgando con una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Sabe qué era el denario? Era el sueldo de un día. Ponga ahí usted sabe cuánto gana al día. Algunos ganan mucho, algunos ganan menos, no importa. Lo que usted gane en un día. Eso dice 2 libras de trigo por 1 denario, 2 libras de trigo por el sueldo de un día. Y 6 libras de cebada por el denario, por 1 denario, por el sueldo de un día. Mire qué caros los alimentos. Y luego dice: pero no dañes el aceite ni el vino. O sea que aquí lo que está diciendo que no se había dañado el trigo. Porque todavía había. Pero estaba caro. Pero dice: no dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué dice el aceite y el vino no debe de ser dañado? ¿No acabamos de hablar de Mateo 25? Mateo 25, ¿qué es lo que las vírgenes necesitaban? Aceite. O sea que mientras la iglesia esté aquí, va a haber aceite. No me refiero solamente al aceite literal, sino al aceite espiritual. Y el vino, ¿por qué el vino? Porque dice la Escritura que el vino es la figura del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con el vino en el cual hay disolución de esta tierra, vino de esta tierra, sino más bien embriagaos con el vino, pero el vino del cielo. Y ese vino está representado en el Espíritu Santo. Entonces el aceite y el vino no lo dañes. Mientras la iglesia esté aquí, va a haber vino, va a haber aceite, para que nos llenemos. Y luego concluimos en el verso 33, y dice: y salido Moisés de la presencia de Faraón, fueron de la ciudad
extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Solamente quería hacer alusión, perdone, yo le dije que iba a finalizar, pero solo voy a hacer alusión a una séptima copa que tiene que ver con lo que acabamos de hablar, el granizo. Dice que en Apocalipsis 16, verso 17 al 21, hace alusión al granizo. Y la alusión que hace es la siguiente, lo tiene. Apocalipsis 16, verso 17 al 21, dice así. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire. ¿Sobre dónde la derramó? ¿Y quién era el Dios su? ¿El Dios de qué? Del aire. ¿Ve cómo Dios está humillando y va a humillar a esos dioses aún? Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Sabe que cuando dice que esos trozos de granizo son enormes, son del tamaño del peso de un talento? Yo averiguaba que eso significa como 50 libras. 50 libras de peso. O sea que se van a hacer cubos de hielo así en la tribulación, van a caer de una vez, aplastan a alguien. Matan de una vez, aplastan a alguien. Y dice que los hombres así no se arrepienten, sino que blasfeman en contra de Dios. Porque la plaga fue grande. Y concluimos hoy sí con el verso 34 de Éxodo 9. Dice así, 34 y 35. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón y el de sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Quedamos ahí. Y el próximo domingo continuamos con este tema. Yo hubiera querido darle dos plagas hoy, pero se dio cuenta que solo una estaba larga. Así que yo creo que hemos captado lo que fue la plaga del granizo. Y nos quedan 3 plagas más que estudiar. ¿Cuáles son esas plagas? ¿Usted se recuerda? Sería la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas y la muerte de los primogénitos. 3 plagas más. Así que conforme Dios nos guíe, el otro domingo quizá vemos 1 o 2 y luego terminamos este tema. Y le anuncio que también vamos, ya el Señor me habló en mi corazón y me dijo cuáles son los temas que siguen. Así que eso yo se lo dejo como una sorpresa. Lo vamos a anunciar después. Son unos temas que a mí me han dejado impresionado y el Señor me lo ha confirmado de diferentes maneras, que eso es lo que Él quiere que veamos. Así que esté pendiente. Vamos a orar y póngase ahí de pie. O quédese sentado, como usted se sienta mejor, hermano. Ahí hay agüita para los que tienen sed, agua fría, y vamos a finalizar. Levante su mano al cielo y dígale: Señor Jesucristo, te damos gracias por estar aquí con nosotros. Padre Celestial, gracias por el amor de darnos a Cristo. Y Espíritu Santo, gracias por estar en nuestros corazones, llenando nuestras vidas en esta hora. Señor, bendice al pueblo que te busca con amor, al pueblo que te sirve con amor. Y aquellos que no lo hacen, Señor, pon el deseo, pon el querer y el hacer. A nuestros amigos que también están con nosotros conectados, dales el deseo de acercarse a ti para recibirte como Salvador y que nazcan de nuevo. Repite conmigo, amigo que estás ahí. Dile: Señor, soy pecador. Perdona mis pecados. Yo quiero acercarme. Hoy es tiempo de buscarte. Hoy es tiempo que ya viví suficiente pecando. Ya viví mi vida para mí suficiente. Hoy te la quiero entregar. Recíbeme en tu casa. Hazme nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Recíbeme
y llena mi corazón y hazme nacer de nuevo. Y tú, hermano, que estás aquí, que estás ahí viéndome, digámosle: Señor, tú que nos sostienes y que nos das el pan de cada día, tanto literal como espiritual, danos fuerzas para no caer, danos fuerzas para mantenernos de pie, danos fuerzas y llenura de tu Espíritu Santo para que nosotros, Señor, te busquemos de todo corazón y seamos llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, llenos de tu espíritu, de tu esperanza, de tu guianza y de lo que tú vas a hacer con nosotros. Y que no haya temor en nuestros corazones, porque tú eres fiel y tú nos guardas y nos vas a guardar hasta el último día, Señor. En el nombre de Jesús. Y tú, hermano, que por alguna razón te has alejado del Señor, regresa hoy. Estás lejos, pero no tienes ahora excusa para no regresar. Regresa al Señor hoy, no mañana, hoy, y dile: Señor, yo sé que he pecado contra ti, yo sé que me he alejado de ti, yo sé que he puesto muchas excusas y he puesto muchos pretextos para hacerlo, pero reconozco hoy que tú has sido fiel, tú no me has fallado, tú no me has hecho nada, Señor. El que he fallado soy yo, el que me ha fallado han sido otros, los que han hecho y me han ofendido y han hecho cosas contra mí son otros, pero tú no. En esta hora recíbeme de regreso como el hijo pródigo en casa. Perdona mis pecados, limpia mis vestidos, pon mi anillo y que haya fiesta en mi corazón como haya fiesta en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, hermano que sigues al Señor, hermano que te has reconciliado y amigo que has aceptado a Cristo, hoy el Señor ha hecho obra maravillosa en nuestras vidas. Muchas bendiciones a todos. Les esperamos este jueves a las 8:30 p.m. hora noreste de los Estados Unidos y seguiremos compartiendo la palabra del Señor, el nuevo pacto. Seguiremos viendo acerca de las vestiduras del sumo sacerdote. Muchas bendiciones, mis amados hermanos aquí, amada audiencia que nos ven. Nos vemos pronto y que Dios les bendiga. Hasta pronto.